hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, estimados televidentes del canal Tele 8 de Mercedes Soriano, Uruguay. Venimos una semana más a estar con ustedes, a estar frente a las pantallas de este canal para traerles la palabra de Dios, para hablarles de aquel que nos ama con un amor inconmensurable. Amén. Un amor que no se puede medir. Bueno, ¿quiénes somos? Somos el pastor Edgardo Pujolar, pastora Amén. Cecilia Echeveste, que estamos liderando la iglesia Aposento Alto bajo el ministerio Cristo ha resucitado, con nuestros apóstoles Luis Zapata y Ana Pese, a los cuales les amamos y les mandamos un gran abrazo desde acá, desde la ciudad de Mercedes, y bueno, esperamos verlos pronto. Amén. Ya les puse en compromiso. Bueno, en nuestro local físico, el lugar donde nos reunimos, Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha resucitado, ubicada en Varela 684 entre Casa Grande y Don Bosco. Nuestros horarios, presta atención porque ya los cambiamos a partir del miércoles pasado. Pero te vuelvo a repetir, vos que no fuiste el miércoles, te vuelvo a repetir, son todas las reuniones a partir de mañana, ya fueron desde el miércoles. Son a la hora 18. Mañana, culto de Santa Cena, a la hora 18, mañana domingo, te esperamos para poder celebrar ese momento tan hermoso, como dice la palabra del Señor, que recordemos el momento ese, que lo hagamos en memoria de Jesús, en memoria de aquello que Él hizo en el aposento alto, en aquella última cena del Señor, cuando Él estuvo con sus discípulos, cuando compartió la última cena con ellos, cuando aquel día tan maravilloso donde también Él mostró, nos dio un ejemplo, pero lo llevamos acá, el ejemplo de la humildad, el ejemplo de que Él se paró en la mesa, que era el principal invitado, era Dios sentado a la mesa, pero Él se levantó de la mesa, tomó un lebrillo, tomó una toalla y se puso a hacer el trabajo que le correspondía hacer a los esclavos, para enseñarles a sus discípulos y que quedara también una enseñanza para todos aquellos que leemos su palabra, de que debemos servir y que debemos servir con humildad. Porque Él, siendo Dios, Pedro le dijo: no, Señor, a mí no me lavarás los pies. Es necesario que todos sean lavados. ¿Cuál era el lavamiento que era necesario hacer? Nuestra conversión, que seamos cambiados, transformados. Bueno, Señor, entonces bañame enterito. No son las palabras textuales, pero así era Pedro. Pedro reaccionaba tan impulsivo. Sí, Señor. No, y después caía y ya se iba para el otro extremo opuesto. Como cuando aquella vez también le dijo el Señor: ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Uno que eres uno de los profetas, otro que eres Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y le dijo Pedro: tú eres el hijo del Dios viviente, sí, tú eres Señor. El Hijo de Dios. E inmediatamente después de haber hecho una proclamación tan importante, que Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo he dicho carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. En ese momento recibió una revelación de Dios en la cual él pudo reconocer a Jesucristo como Dios y como el Hijo de Dios verdadero. Pero ¿qué hizo al ratito esas subidas y bajadas de Pedro? Que las tenemos todos. Mira que todos somos un poco Pedros. Al rato le dijo, cuando Jesús dijo: no es necesario sufrir, voy a ser azotado, voy a hacer esto y otro. No, Señor, no hagas tal cosa, que eso no te acontezca. Inmediatamente se dejó usar por Satanás,
¿Por qué será Satanás hablando a través de él, queriendo impedir el sacrificio de Jesús a la cruz? El cual hizo que vos y yo y todos aquellos que se atreven a creer en él pasen a ser hijos suyos y a gozar de esa salvación tan grande que el Señor nos regaló. ¿Y cuántos somos, Pedro? Un día amamos, al otro día, un día estamos allá y otro día bajamos. Pero que el Señor lo que quiere es que seamos estables, que no estemos como un electrocardiograma. El Señor quiere que seamos estables, que siempre estemos en la misma sintonía con el Padre y que podamos ser siempre personas, obreros, hijos de Dios, que estemos pasando la circunstancia que estemos pasando, siempre nos mantengamos en estabilidad y siempre una continua comunión con Dios Padre. Pero muchas veces ante el más mínimo problema bajamos la sintonía y nos caemos. Pero bueno, el Señor siempre te levanta. Amén. Porque el Señor tiene amor. Es tan fácil ser Pedro y tan difícil ser Juan. ¿Por qué te digo? Porque Juan era el hijo del trueno. Juan era como yo. Sí, y yo voy a terminar siendo como Juan. Terminó siendo el apóstol del amor. Él se murió diciendo, dicen, eso no está en la Biblia, que Juan murió diciendo: amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Amén, sí, Señor. Qué hermoso eso que hizo Juan, que fueron 2 de esos discípulos que estuvieron compartiendo la cena del Señor. Aquellos discípulos a los cuales Jesucristo les lavó los pies. Y dice, como te decía, haced esto en memoria de mí, en recordación de cuando Él estuvo en esa última cena. Y para testificar cuando volvamos a estar, cuando lo coma nuevo, dijo Jesús, cuando allá con mi Padre. Entonces estamos a su vez proclamando aquella nueva cena que va a tener el Señor, no solamente con sus 12 discípulos, sino con los millares de discípulos que nos hemos tomado la decisión de seguir a Jesús con aquellos en aquella cena que ya se está preparando. Vamos nuevamente a estar junto al Señor y ahí vamos a estar ya en otra condición, ya vamos a estar con otro cuerpo, glorificados junto con nuestro Señor. Por eso es que mes a mes, hay iglesias que lo celebran más seguido, pero normalmente mes a mes, los primero, segundo domingo del mes, se celebra la Santa Cena del Señor, recordando esos últimos momentos del Señor y aquel momento proclamando que vamos a estar nuevamente con Él cenando. Bueno, te repito, mañana hora 18, culto general. Miércoles hora 18, cultos de oración. Los sábados hora 16, escuela bíblica para niños. Están invitados para todas las reuniones. La verdad que estamos teniendo reuniones maravillosas. Gracias, ¿y por qué maravillosas? Porque la gloria de Dios se ha manifestado en todas ellas, porque se han añadido nuevas almas. Estamos gozosos, pero gozosos de ver el reino de Dios y a los hijos de Dios glorificando a aquel que fue a pagar ese precio tan grande por vos y por mí. Te esperamos. Pastor, le doy su lugar. Sí, la verdad que estaba escuchando con mucha atención. Sí, estamos contentos con el Señor. Y aparte nos dice en su palabra: ocúpate de mis cosas y ocúpate del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y claro que sí, que hay que ocuparse de las cosas del reino, porque muchas veces nosotros queremos las añadiduras, pero qué lindo es buscar las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado. ¿Por qué digo esto? Porque realmente clamamos, hace mucho tiempo venimos clamando a Dios y vamos a seguir para que obreros y obreras se pongan en la brecha y comiencen a trabajar para el reino.
porque Cecilia y Edgardo es imposible que lo logremos nosotros dos. La mies es mucha y los obreros pocos, así que vamos a perseverar en esta oración para que el reino de Dios sea extendido aquí en Mercedes, Soriano, el Uruguay y en todo el mundo, en el nombre de Jesús. Qué importante también cuando decía la sierva habemos muchos Pedro. Sí, la verdad que sí. Un día estamos tocando al Señor con nuestras manos, en la presencia de Dios, y al rato, al otro día, estamos. ¿Por qué digo esto? Porque somos intermitentes espiritualmente, y por lo general siempre queremos que... Inestables. Sí, inestables, sí. Mira, estaba pensando la exhortación del apóstol Pablo cuando dice que perseverar hasta el final, será salvo. Y es importante perseverar en el camino. Aunque a veces no vemos los resultados de la oración, no vemos la mano de Dios al parecer moverse a favor nuestro, pero tenemos que analizarnos, tenemos que tratar de mirar, porque muchas veces la oración no pasa este techo. Por eso cuando oramos muchas veces hay que romper los techos de bronce en el nombre de Jesús, orando y clamando al Dios vivo, para que la oración que hagamos llegue al trono mismo de Dios con olor fragante. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia está espléndida, muchas veces quedan pocos, y sí, entiendo, porque si nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11, si no me equivoco, sí. Ahí está el pasaje muy conocido para tú que eres cristiano, o lo habrás escuchado, si no te congregas lo habrás escuchado. En algunas Biblias, algunas traducciones, dice el hijo pródigo. En esta, que es la Scofield, dice el hijo perdido. Y bueno, ¿cuántos hijos espirituales perdidos hay hoy en día en este mundo, en Mercedes, en Soriano, en el Uruguay y en todo el mundo? ¿Cuántos hijos perdidos, cuántos pródigos hay extraviados, perdidos por las circunstancias de la vida? ¿Por qué? Porque somos Pedro. Muchas veces somos inestables, somos intermitentes en lo espiritual. Y en lo secular también, ¿cuántas familias que yo conozco, sus hijos andan perdidos? O sus hijas andan perdidas. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo juegan una mala pasada. Y yo te voy a leer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Jesús referente a este pródigo, a este perdido. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 15, versículo 11 en adelante. También dijo, está hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, acá te quiero hacer una aclaración, juntándolo todo, yo lo tomaba como que era juntando la prenda de vestir, la ropa, lo que sea. No, pero juntándolo todo quiere decir, esta traducción y la explicación, vendió todo lo que le correspondió a él y lo transformó en efectivo. ¿Está claro? Bendiciones. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Acá da a entender de que tampoco era judío al hombre que fue a pedirle trabajo, porque los judíos no querían saber nada prácticamente. El cerdo era inmundo. Sí, porque el cerdo lo tenían como un animal inmundo por las pezuñas hendidas, todas esas cosas que no vienen al caso. La ley. Seguro. Y en el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, qué importante es esto, poné atención. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre
tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes por qué te leí hasta ahí? Porque hasta ahí es lo importante. Vemos el amor de un padre, vemos el amor de aquel Padre celestial y también del Padre terrenal. Y vos dirás: sí, pero no habría que... ¿Quién sos tú? Dice en otro pasaje, que juzgas al criado ajeno. No juzguemos, no juzguemos, porque es importante realmente, como decía la pastora cuando empezó el programa, que Juan era hijo del trueno. Hijo del trueno. Ser el apóstol del amor. El apóstol del amor. Porque en la palabra de Dios podés tener todo, pero si no tenés amor, nada sos. Y eso le pido a Dios que trabaje también en mi vida, porque también es necesario de tener amor. ¿Para qué? Para poder dar amor. Y entonces... Tiene amor, pastor. Tiene amor. Si no, sí, pero yo quiero más. Quiero más para dar más. Amén, amén. Bueno, entonces, yendo al pasaje, vemos acá que había un padre que tenía 2 hijos. Jesús le habla a los discípulos para que entiendan cómo es la situación natural y espiritual. Tú que estuviste en la iglesia, tomalo para vos este pasaje. Y tú que no estás todavía en el camino del Señor, pensá un poquito. Porque a este pasaje yo lo hago carne en mi vida, porque cuando yo estaba en el mundo y cuando estoy en el Evangelio también, tanto tenés, tanto valés. ¿O no es así? Entonces vos sabés que acá dice que tenía 2 hijos este hombre, y uno de ellos, el menor, le dice: papá, con palabras mías, dame los bienes que me corresponden. Y por lo general siempre se reparten los bienes una vez que fallece el testador, ¿no? Pero en aquel tiempo le repartió los bienes, lo que le correspondía. Al mayor le correspondía el doble de la herencia. Dice que juntándolo todo, como te expliqué hace un momento atrás, vendió todo lo que le correspondió y pocos días después se fue a una provincia apartada. Y llegó a ese lugar, ahora supongo yo, me imagino, a ese lugar con unos pesos, y enseguida se llenó, se rodeó de amistades, qué bueno que sos, que esto, lo otro, y bueno, un gusto conocerte, y vivió su vida perdidamente. Y se quedó sin nada. ¿Cuántos en la vida nos hemos quedado sin nada por hacer la voluntad de este mundo, para gastar en nuestros deleites, en nuestros placeres, en vamos arriba, vamos de punta y para arriba? Y cuando llegó un momento, porque te lo dije que a este pasaje me lo hago carne, ¿dónde están aquellos que te abrazaban, que te ponderaban, que te ponían en un pedestal? No están. Pero ¿quién está siempre? Nuestro Padre Celestial o nuestro Padre terrenal, en el nombre de Dios, lo digo por experiencia también. Entonces, ¿qué pasa? Él tenía hambre, pidió trabajo, lo mandaron a apacentar cerdos, que era algo horrible. Entonces, tenía un hambre tremendo, y ahí recapacitó. Y ahí yo quiero que tú recapacites, estimado televidente, que estás sin Cristo en tu corazón, que te fuiste de la casa de tu padre. Oh, bendito Dios, te soltaste, si eras cristiano, te soltaste de la mano del Señor para hacer la voluntad de este mundo.
pero estás hipotecando algo precioso, tremendo, maravilloso, que es la salvación de tu alma. Y tú que nunca te has congregado, que no conoces nada de Jesús, que solamente estás mirando los programas de la Iglesia Aposento Alto y algún otro programa de cristiano evangélico, es hora de que te dejes de estar agradando a los demás. Como dice Gálatas 1:10, si yo pretendiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Basta de estar coqueteando con las cosas del mundo, porque indudablemente te llevan a la perdición. Pero si tú buscas al Señor, si tú dices, volviendo en sí, recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy no están en la iglesia y andan deambulando por el mundo necesitados, clamando, pidiendo limosna? No. Dios es un Dios que no da limosna. Él es rico en todo, principalmente en darnos eso, algo precioso, como dijo la sierva. Qué hermoso será. Va a ser. Y vamos a participar. Yo le pido al Señor que me fortalezca para poder participar en esas cenas, en esas bodas del Cordero, en el nombre de Jesús. Vuelve, recapacita, vuelve en sí y vuelve a la casa de tu Padre, porque Él va a correr a tu encuentro, te va a abrazar, te va a poner un anillo en su mano, te va a calzar los pies y te va a dar vestiduras blancas y resplandecientes. Amén. La verdad que escuchándolo al pastor, no solamente este joven perdió su dinero, perdió su dignidad, perdió, y yo me pongo a pensar, estaba pensando, si nosotros vivimos una vida alocada, una vida como la que vivió él sirviendo al príncipe de la potestad del aire, porque el príncipe de la potestad del aire es Satanás, y cuando nosotros vivimos de esa manera, estamos haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire y nos constituimos en enemigos de Dios, dice la palabra de Dios también. Cuando amamos al mundo y las cosas del mundo, no solamente perdió una fortuna, que eso es lo de menos, porque el dinero va, el dinero viene y el dinero no entra en el cajoncito, o si entra se va a echar a perder. Pero lo peor es que ese joven perdió la dignidad por completo. Ya lo vemos desde el momento que estaba en un chiquero de chanchos. Sí. Ya había llegado a perderlo todo. Ya no se consideraba ni siquiera una persona, porque él, por supuesto, estamos hablando de que Jesucristo estuvo hablando para el pueblo de Israel, para el judío. Dado por la ley de Dios, el cerdo era un animal inmundo. Y él perdió su dignidad a tal punto que terminó dándole de comer a los cerdos. Y si hubiese seguido un poquito más, porque quién sabe qué eran los derroches y los placeres en aquella época. Pero yo me pongo a pensar, una estancia, porque era una chacra. Sí, no, es una chacra, una estancia. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tenía ese padre? Pero vamos a suponer que era una gran hacienda. Si yo me voy con mi parte de una hacienda a vivir la vida como se vive de esta manera, no solamente perdería la plata y la dignidad, posiblemente perdería hasta la vida. Porque con todas las cosas que en este momento el mundo te ofrece, donde te pongas a tener mucho dinero y a gastar exclusivamente para eso, porque para eso fue que lo pidió este hijo, para ir y gastarlo en deleites, porque no está mal que le haya pedido la herencia, no está mal. Si la pedía para salir de misionero, si la pedía para salir a llevar la palabra de Dios, si la pedía para él comprarse su propia hacienda, pero la pidió para salir a malgastarla, para vivir perdidamente, y tan perdidamente que perdió la herencia, perdió los supuestos amigos y perdió la dignidad. Pero Dios siempre va a venir a darte ese valor que el hombre te quitó, porque los hombres te quitan el valor, los hombres, el diablo sobre todas las cosas, como te decía, él te presenta te da la ofrenda, te presenta el plato, te muestra bien presentadito divino. Si no lo sabes resistir y caes en ese momento, después que viene a acusarte. ¿Caíste? Sí.
Yo sabía, no eras tan difícil. No eras tan difícil. Te lo tuve que adornar cada vez un poquito más, pero terminaste cayendo. No, nunca hagas eso, nunca permitas. Yo siempre, me he dicho, no le saques una sonrisa al diablo. No le saques una carcajada al diablo, sacar una sonrisa a Dios. Amén, sí, Señor. A ese que te está esperando, con sus brazos, te está buscando, como dice en la palabra de Dios, que cuanto más llamaba a mi hijo, él más se alejaba de mí. Pero él nunca se va a aburrir, nunca va a desistir de buscarte. Estés en el lugar que estés en el hueco que hayas caído, no importa, Jesús te ama. Amén. Y te ama quizás más que cuando estabas en tu casa, que cuando eres ese hijo obediente, porque la palabra de Dios dice que Él vino a llamar y a buscar a los que se habían perdido. Sí, Señor. Él no, porque los sanos no necesitan médico. Jesús no vino para los perfectos. Si bien es necesario que, aunque seas una persona de una moralidad intachable, es necesario que recibas a Dios en tu corazón, porque es necesario que vos reconozcas que tenés una dependencia del Dios verdadero. Es necesario, como dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas veces lo aplicamos a cuando ponemos la confianza en otro hombre, pero también es cuando confiamos en nuestra humanidad, en que nosotros humanamente vamos a hacerlo todo posible. No, sin Dios no podemos. Podés tenerlo todo, podés ser una persona excelente que nunca has transgredido los mandamientos, pero es necesario que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Es necesario ser adoptado en esta nueva familia que Dios te está ofreciendo. Por eso es que nosotros hemos venido a decirte que este es el día, este es el momento, este es el tiempo de salvación en el que Dios quiere devolverte la dignidad, devolverte los bienes tal vez que el diablo te robó, como no, y devolverte y regalarte eso tan precioso que es la salvación, pastor. Qué importante, si me aprovecho un minutito, qué importante que hablando de devolver, de reintegrar, Dios te reintegra, te da el calzado para que no andes más descalzo, porque los que andaban descalzos eran esclavos, ya no seas más esclavo del pecado, busca ser discípulo de Jesús, por eso te pone calzado en tus pies, te pone el anillo en tu mano, para darte autoridad nuevamente, porque habías perdido todo cuando estabas en manos del enemigo. Ahora Él te da el anillo, te pone anillo en su mano para darte autoridad nuevamente, para reprender a esas fuerzas de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y te da vestiduras blancas y resplandecientes. Porque Jesús viene a buscar una iglesia con vestiduras blancas y resplandecientes. Y al sonar la trompeta, sin manchas y sin arrugas. Sin manchas y sin arrugas. Y al sonar de la trompeta nos vamos con Cristo. Amén. ¿Querés irte con Cristo? ¿Querés comenzar este peregrinaje por la tierra tomados de la mano de Jesús? Yo sé que sí. Yo sé que tú estás anhelando, porque tu corazón te está inquietando. El Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida. Bendito Dios. Dile así a Jesús: Señor Jesús, esta palabra que ha sido soltada inquietó mi corazón. Yo hoy, Jesús, quiero abrirte mi corazón para que tú pases a morar en él. Yo reconozco, Jesús, que soy un pecador, y si sos una dama, una pecadora. Pero yo me arrepiento de todos mis pecados. Inscribe mi nombre, oh Jesús, en el libro de la vida, y te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente quiero ser partícipe de esas bodas del Cordero. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Los esperamos.